y vamos a hablar de quemaduras químicas. Esta es nuestra ruta de trabajo. Espero que la charla sea del agrado de ustedes. Para iniciar hablando de quemaduras químicas tenemos que saber por qué es importante. Y es que tenemos más de 25.000 productos químicos en el mundo que pueden ser potenciales sustancias productoras de quemaduras químicas. En Estados Unidos, en el año 2019, hubo 180.000 exposiciones por quemaduras en químicos, por lo cual vemos que no es un tema que sea ajeno al servicio de urgencias. Aproximadamente se dice en la literatura en general que 4% de los países desarrollados y 14% de los países subdesarrollados pueden llegar a tener en sus unidades de quemados pacientes con lesiones por quemadura química, siendo la presentación más común en las áreas laborales con un 45.9% de los casos, seguida del hogar con el 42.9% de los casos. No es una patología ajena y tiene una mortalidad importante, inclusive hasta el 30%. Ocurre más frecuentemente en hombres en una edad entre los 20 y los 60 años, considerándose las principales áreas afectadas, la extremidad superior en un 32%, la cabeza en un 28% y la extremidad inferior en un 20%. Si bien la relación es más frecuente en hombres de 2 a 1, recordemos que las mujeres que son agredidas, todas las mujeres que pueden tener lesiones por quemaduras químicas, la mayoría pueden llegar a ser lesiones por agresión. Por lo cual desde el año 2014 se tiene un protocolo de atención a víctimas de ataques con agentes químicos, la cual está vigente y la cual pues todos los médicos de emergencia debemos tener presente si estamos prestando un servicio en el departamento de emergencias. Pero ¿qué determinantes vamos a tener en las quemaduras químicas? Si bien el común denominador de todas las quemaduras es la desnaturalización proteica, vamos a tener ciertas diferencias en las quemaduras químicas. La primera es que nosotros vamos a tener probablemente una exposición más prolongada al agente causante del daño, diferente a las quemaduras térmicas o a las quemaduras eléctricas, como lo expresó ahorita Kevin. Y esta continuidad en la exposición del agente químico va a generar una destrucción continua de las proteínas por medio de hidrólisis. Todo rastro que persista en la piel puede llegar a generar una continuidad en las lesiones químicas y cuando no se trata de manera adecuada, un uso inadecuado, un manejo inadecuado de las lesiones químicas pueden llegar a realizar reacciones exotérmicas, como es en el grupo de las bases. ¿De qué depende entonces? Las quemaduras químicas van a depender de la concentración del agente químico, de la cantidad del mismo, la forma y la duración en la exposición del agente químico, de la penetración hacia los tejidos profundos, de su mecanismo de acción y del estado del agente químico. Por lo cual nosotros podemos clasificar las sustancias químicas según el tipo de químico y según el mecanismo de acción. El tipo de químico se puede dividir a su vez en ácidos, como aquellas sustancias donadoras de electrones, las cuales van a generar una disminución en el pH con la formación de una necrosis de coagulación. Esta lo que va a hacer es formar una escara blanda, la cual va a limitar el área de profundidad de la lesión y se considera un ácido fuerte aquel que tiene un pH menor a 3. Tenemos las sustancias químicas alcalinas o las bases, las cuales van a generar lesión por necrosis de liquefacción, y esta es la primera característica que quiero que se lleven para la casa, y es que las quemaduras alcalinas son mucho más profundas que las quemaduras por ácidos. Creería uno que por ácidos son peores, pero en realidad son las químicas. Y se considera una base fuerte aquella que tenga un pH mayor a 11.5. Tenemos las soluciones orgánicas, las cuales se disuelven en la membrana lipídica celular, y las soluciones inorgánicas, las cuales van a hacer una unión directa al tejido y la formación de sales. En cuanto al mecanismo de acción de los químicos, podemos tener 6 mecanismos de acción, los cuales vamos a mencionar. La oxidación, que son añadir proteínas de átomo de oxígeno, sulfuro o un átomo de halógeno, como es en el caso del clorito de sodio, el permanganato de potasio y el ácido crómico. La reducción, la cual va a unir electrones libres a la proteína y generalmente pueden llegar a causar calor generando un efecto mixto, como es en el caso del ácido fluorhídrico, el ácido nítrico y el ácido crómico. La corrosión, que es la que va a causar desnaturalización directa de las proteínas al contacto, como son los fenoles, el clorito de sodio y el fósforo blanco. Los venenos protoplasmáticos, que lo que van a hacer es formar esteres de proteína con la sustancia, como es el caso del ácido fórmico y el ácido acético, o la unión o inhibición del calcio u otros iones orgánicos. Tal vez el ejemplo más claro y el que vamos a ver a detalle va a ser el ácido fluorhídrico. Las sustancias químicas desecantes, que son las que absorben agua y deshidrogenan los tejidos, como es el ácido sulfúrico y el ácido muriático, y las vesicantes, las cuales van a generar isquemia y necrosis en el sitio de contacto, generando pues las vesículas, como es el gas mostaza y el dimetilsulfoxio. Entonces, cuando tenemos una
un paciente con una exposición a un agente químico y sufre una lesión, el tratamiento se debe iniciar desde el momento en que se tiene contacto con el paciente, por lo cual nuestro grupo de atención hospitalaria es vital para la atención inicial de nuestros pacientes. Si bien de pronto dependemos de otras entidades como son los grupos de rescate, defensa civil y bomberos, nuestro grupo de atención prehospitalaria va a estar en contacto inicialmente con el paciente y son aquellos los que van a iniciar el tratamiento inicial del paciente, retirando al paciente de la sustancia química. Si se puede en la escena realizar un lavado de irrigación de la herida y pues hacer un aviso y un traslado al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias nosotros tenemos que estabilizar a nuestro paciente, continuar el manejo de eliminación del tóxico al cual el paciente está expuesto. Esto es un manejo multidisciplinario. Como se dieron cuenta en la charla del doctor Ortega, muchas de estos pacientes van a tener cambios metabólicos que van a requerir un manejo interdisciplinario importante para la curación y sobre todo para la rehabilitación de estos pacientes. Y pues tenemos que ir pensando que estos pacientes van a requerir una estancia en una unidad de quemados o en una unidad de cuidado intensivo, en la cual pues van a hacer la recuperación, la rehabilitación y pues el posterior egreso. Entonces, siempre, y como lo hemos visto durante todo este simposio, la seguridad es primero. Nuestro personal APH no puede ir a ciegas a pues, atender a un paciente con una exposición por quemadura química. Lo mínimo que debe tener pues, el personal de atención hospitalaria para atender a estos pacientes debe ser unos guantes de doble capa, unas gafas de protección, unas botas que sean impermeables y un traje que sea de protección en contra pues, de los contactos con fluidos químicos. Cuando se pueda asegurar los elementos de protección del personal y que se garantice que el servicio de atención prehospitalaria no se va a convertir en una víctima adicional, lo que vamos a hacer es aislar a nuestro paciente de la zona pues, donde ocurrió el evento. Vamos a tomar toda la información de la historia de la exposición del paciente, en qué eventos ocurrió, y recordemos acá que pues, hay víctimas de agresiones por agentes químicos. Mientras se va haciendo esto, se va secando y retirando las prendas del paciente, las cuales pueden estar todavía contaminadas con el agente químico y que pues pueden seguir promoviendo la lesión del tejido. Y se debe hacer una irrigación de las heridas. Esta irrigación se puede hacer con agua de la llave, ¿sí? Tiene que ser una irrigación generosa, a baja presión, tratando de evitar de que pues, ocurran salpicaduras que puedan lesionar a otras zonas que no sean afectadas o inclusive pues, afectar al personal que lo está atendiendo. Siempre que haya una lesión ocular, siempre se debe realizar un lavado. El lavado cutáneo y el lavado ocular, por lo mínimo que se debería manejar en el servicio de atención prehospitalaria, debería ser 30 minutos. Una vez se haga esta irrigación, el paciente se cubre y se lleva al transporte de emergencias. Ese esquema que está a la derecha es el esquema que está utilizando pues, actualmente el protocolo de atención de víctimas por agentes químicos. La única crítica que yo le haría de pronto a la gráfica es que pues, el personal de atención hospitalaria pues, se nos queda pues, de pronto un poco corto con los elementos de protección personal. Y acá en el servicio de urgencias, ¿qué pasó? En el servicio de urgencias debemos hacer la continuidad de nuestra atención médica. Deberíamos hacer el ABCD completo, deberíamos limitar la exposición al agente tóxico, deberíamos brindarle una analgesia al paciente. Estos pacientes van a tener bastante dolor y pues ya vamos a tener una charla sobre analgésicos en quemados, sobre analgesia en quemados. Sin embargo, el pilar de este manejo son los opioides. Debemos tener las consideraciones sobre la toxicidad sistémica y debemos pues mirar el cuidado de las quemaduras y pues las intervenciones que se puedan hacer en el departamento de emergencias. Lo cual entonces tenemos nuestro ABCD, que siempre va a ser importante en el paciente con el trauma, mirar que las quemaduras en cara y en cuello, si bien lo dijo Santiago, no son mandatorios de lesiones de vía aérea, sí debemos tener un bajo umbral para considerar que el paciente pueda tener lesiones en las mucosas o una pérdida de la vía aérea. Por lo cual el umbral para tratar de decidir aseguramiento de la vida de estos pacientes debe ser pues, bastante alto para tener una sospecha y pues, poderlos entubar. Los pacientes que tengan quemaduras en el tórax, mirar que no tengan lesiones circunferenciales en el tórax, los cuales se puedan limitar la expansión de la caja torácica y pues que puedan limitar la oxigenación y la ventilación del paciente. Y también pues tener en cuenta que estos pacientes pueden tener traumas y que pues esto puede ser una lesión asociada que por una lesión distractora como puede ser la quemadura se nos puede escapar. Debe tener una adecuada hidratación, 2 accesos intravenosos como mínimo. El uso de fórmulas en la mayoría de la literatura la puede recomendar como un manejo inicial, pero como vimos, pues no hay un estándar de reanimación indicado, pues deberíamos llevar un gas urinario por lo menos de 0.5 mililitros kilogramo hora. No es habitual que los pacientes con quemadura por químicos tengan déficit neurológico, por lo cual la presencia del mismo debería hacernos sospechar una causa metabólica
o una causa secundaria de trauma o secundaria a un efecto sistémico del agente químico, por lo cual deberíamos tener un estado metabólico completo del paciente, su estado ácido-base, y en el caso de que sospechemos un trauma, pues las imágenes necesarias. Y finalmente la exposición, se debe tener una exposición total, se deben retirar las prendas, evaluar el patrón de quemadura y pues evitar la hipotermia. Cuando hablo de patrón de quemadura me refiero a esto. Como podemos ver en la gráfica al lado izquierdo, acá tenemos un patrón de quemadura continua en el cual la sustancia va continuamente lesionando todo el tejido. Un patrón de quemadura por salpicadura, como podemos ver acá en la mitad, donde tenemos puntos de zona de quemadura con puntos, con zonas amplias de zona limpia o pues no quemada, y un patrón mixto, como podemos ver en la última gráfica, en la cual podemos tener una lesión continua y una lesión por salpicadura. Esto pues sería importante dejarlo descrito en la historia clínica, pues esto también podría ayudarle a los compañeros de la unidad de quemados, pues saber cómo es la lesión. Y a veces estimar la profundidad de la lesión es bastante difícil. Sin embargo, también deberíamos tenerla presente y poderla estimar por lo menos de manera tentativa para que el centro de referencia de quemados al cual vayamos a llevar al paciente pues tenga por lo menos un panorama de lo que se está enfrentando. ¿Listo? Eliminación del agente químico. Entonces, si en el personal APH no se hizo el lavado o inclusive si se llegó a realizar, una de las funciones del médico de emergencias y el servicio de urgencias es continuar la irrigación del paciente y garantizarle que esta irrigación se hizo, por lo cual la vamos a hacer independiente se haya hecho anteriormente en el grupo de atención prehospitalaria. Todos aquellos residuos que estén presentes en la lesión se deben retirar con cepillo antes de hacer el lavado de la lesión. Ya les voy a explicar por qué. El lavado de la lesión se debe hacer con agua a temperatura entre 20 y 40 grados, por lo menos 30 minutos de irrigación antes de realizar una monitorización del pH. Y en el caso de que se puedan utilizar las soluciones anfóteras, recordando que una solución anfótera es aquella solución que puede actuar como ácido y como base, pues se podría utilizar. Como vemos en la parte inferior de la diapositiva, hay unas sustancias químicas que se encuentran en amarillo, y estas están en amarillo por una razón. El agua no es suficiente o puede estar contraindicada para el uso de irrigación de sus pacientes. En el caso del fenol, es una sustancia poco soluble en agua, por lo cual muchas veces necesitamos utilizar previamente una solución de polietilenglicol de 400 Daltons para tratar de remover la mayor cantidad de fenol y después hacer el lavado, pues la irrigación con agua. Sin embargo, si no se tiene a la mano el fenol, si no se tiene a la mano, perdón, el polietilenglicol, pues deberíamos utilizar la irrigación con agua hasta que la podamos conseguir. En cuanto al ácido muriático y el ácido sulfúrico, una de las preocupaciones es la liberación de calor secundaria de la irrigación con agua. Sin embargo, si yo tengo una garantía de poder continuar la irrigación de ese paciente, podría utilizarla. Muchos autores recomiendan, por recomendación de expertos, que posterior al lavado con estas dos sustancias podríamos utilizar soluciones jabonosas para tratar de evitar la necrosis por saponificación de las grasas, lo cual pues también está indicado en la guía de atención de víctimas del 2014. El uso de agua en los metales elementales como el sodio y el potasio pueden llegar a generar reacciones exotérmicas, por lo cual realizarlo podría ser contraproducente en el paciente, por lo cual en este caso deberíamos utilizar primero una limpieza con la realización de limpieza con agua, con aceite mineral, para retirar todos estos fragmentos. Esos fragmentos cuando se retiran también deben conservarse sobre aceite mineral y posteriormente hacer el lavado. Y finalmente el fósforo blanco, que lo voy a dejar de último, tiene una consideración inicial, pues ya se debería manejar con agua fría y no con agua entre 20 y 40 grados. Ya les explicaré por qué. Esta es la zona de descontaminación que tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá, la cual vemos que tiene pues 3 duchas, una ducha tipo teléfono y una zona de lavado ocular, que podría ser el escenario ideal para tratar de lavar a un paciente donde sabemos que tenemos un desagüe pues específico y garantizado y donde sabemos que no va a haber acumulación de aguas. Sin embargo, estas zonas de descontaminación pues no están disponibles en todo lado, por lo cual el escenario podría hacerse en una tina donde haya una escorrentía garantizada para que no se vaya a acumular el agua, ya que si el agua se acumula y se empieza a elevar, pues va a disolver la sustancia química y puede lesionar pues, zonas de piel que no estaban afectadas. Eso es lo que les hablaba de las soluciones anfóteras, son soluciones que pueden actuar como ácido como base. Esta es la solución de difuterine, es una solución anfótera que se utiliza por Laboratorios Trevor, que es pues una empresa farmacéutica francesa, en el cual le dan a sus trabajadores, cuando están expuestos a agentes químicos, soluciones para utilizar inmediatamente, inclusive hasta los primeros 10 segundos después de la lesión
que se pueda presentar. En las de arriba podemos ver la presentación de lavado ocular, en la cual la parte superior derecha es la de bolsillo, la cual pues, la persona afectada va a sacar inmediatamente de su bolsillo y la va a aplicar sobre el ojo. La parte de la izquierda es una solución de 500 mililitros que se debería considerar después del minuto de la exposición con el agente químico. Para zonas cutáneas se tiene dos formas, el spray cuando son zonas pequeñas como son la forma de la mano, y cuando son pues, grandes exposiciones se tienen los lavados, las duchas de lavado corporal total. Siempre que se habla de ifoterina, pues es un poco controversial porque la mayoría de los estudios están dados bajo la industria de Prevor, que pues es la industria que la realiza. Sin embargo, pues si uno las tiene en la mano o pues si están en el área laboral, pues debería utilizarlas. El lavado ocular siempre debe ser importante y es que hay sustancias como el amonio anhidro que pueden llegar a generar lesión de la córnea en menos de un minuto, y esa irrigación debería hacerse con lactato de Ringer. ¿Por qué con lactato de Ringer y no por agua? La mayoría de los oftalmólogos les da una preocupación importante que al utilizar el agua como es una solución hipotónica puede favorecer el edema corneal, por lo cual eso hace que no sea tan beneficioso el uso de agua. Sin embargo, si no solamente agua o lactato de Ringer, pues podríamos utilizarlo. La irrigación debería ser por lo menos de 30 minutos a una hora. Sin embargo, pues esto es algo doloroso, por lo cual al paciente se le puede administrar procaína o lidocaína en gotas en los ojitos para tratar de colaborar con la analgesia del paciente. Como vimos en los usos de soluciones anfóteras, se puede manejar, y una vez que termine la irrigación del paciente, se debe repetir la monitorización del pH. El pH se debe medir a los 15 minutos después de realizado el lavado. El objetivo es llevar a un pH entre 7.3 a 7.4. Si este no se logra, se debe repetir la irrigación hasta que pues, se garantice que el pH llegue hasta estos objetivos. Y una vez llegados a estos objetivos, lo que se debe hacer es realizar una nueva toma a los 15 minutos, que se va a hacer en la zona del fornix, que es esa zona donde termina la esclera e inicia el párpado inferior, para garantizar que fue una toma adecuada. Una, digamos que herramienta que se podría utilizar son los lentes de Morgan, que son unos lentes que se colocan directamente sobre el ojo, y pues se puede garantizar una irrigación continua. Sin embargo, no están ampliamente disponibles y esta tiene dos desventajas. Uno, que si hay una lesión sobre el globo ocular que sea penetrante, no se debería utilizar. Y la otra, que pueden quedar fragmentos de la sustancia química alrededor del ojo donde pues, está la lesión, y pues hay que revisar nuevamente. ¿Listo? Cuando uno habla de este tema, uno dice, bueno, ¿qué más le puedo ofrecer? ¿Solamente tengo agua? Y la realidad es que sí. Este es un estudio retrospectivo que salió hace 3 días en Mons. Es una revisión sistemática, que se hizo con 14 estudios entre 1982 y 2020, con un total de 793 pacientes, y que se van a evaluar si estos primeros auxilios mejoraban la estancia hospitalaria, la cicatrización, y si el uso de ifoterina tenía alguna relevancia. Que encontraron ellos, en la mayoría de los estudios sí había una estadística, pues una diferencia en los días de hospitalización. Este estudio del 87, 6.2 días contra 22 días, una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, acá cuando hicieron el estudio, cuando colocaron los dos, pues la comparación entre los pacientes con una irrigación inmediata con una irrigación tardía, pues no especificaron el tiempo, por lo cual pues, nos quedamos un poco cortos con los resultados. Este estudio realizado en el 2015 encontró que la irrigación continua disminuyó los días de estancia hospitalaria 9.2 días en comparación a los 2 días de estancia con un lavado menos, sin una irrigación continua, con uso de gasas empapadas con solución salina y llevados a excisión quirúrgica inmediatamente. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mejoría y sin más días de hospitalización. Este estudio de Leonard del 2017, que encontró también diferencias en los días de hospitalización, 7.7 días versus 20.5 días, y también encontró que aquellos en los que se inició una irrigación tardía tenían 3 veces más estancia hospitalaria y una profundidad de las lesiones mayor casi que 5 veces. Finalmente, los dos estudios que mencionan sobre lifoterina, pues dice que no hay diferencia en la estancia hospitalaria cuando se inicia el lifoterina de manera tardía, pero sí puede mejorar de pronto la cicatrización y retornar al pH normal, y que puede mejorar el dolor. Sin embargo, como lo había mencionado, hay que revisar estos estudios con un poco de lupa, porque pues hay algo de patrocinio de la industria. Otras ayudas diagnósticas que podemos tener son el pH, los electrolitos, los gases arteriales, la función renal y hepática, el electrocardiograma y las imágenes diagnósticas, porque muchas de estas sustancias pueden llegar a penetrar a tejidos profundos y generar grandes cambios y realizar toxicidad sistémica. Por lo cual vamos a hablar de esos químicos que pues, son de especial mención. El primero que vamos a hablar es del ácido fluorhídrico. Es un ácido inorgánico altamente corrosivo utilizado en el grabado de vidrio, en industrias electrónicas y en soluciones de limpieza. Es un ácido que viene en múltiples concentraciones y es un ácido que es bastante traicionero. ¿Por qué digo que es bastante traicionero?
porque dependiendo de la concentración va a generar síntomas. Si es una solución mayor del 50%, van a generar síntomas inmediatos. Si es una solución entre el 20 y el 50%, puede llegar a tener una presentación de síntomas inclusive hasta las 6 horas, y si es una dilución menor del 20%, puede llegar a generar pues, la presentación de síntomas inclusive hasta 24 horas después. La foto que les muestro a la derecha, pues es una lesión que se generó con ácido fluorídrico, y como se pueden dar cuenta, pues el compromiso hacia tejido profundo fue mucho más alto. Este ácido tiene algo muy interesante, y es que puede generar una lesión ácida y alcalina. Ustedes me van a decir por qué. La lesión ácida se genera por la liberación del ácido, lo cual va a generar una escara blanda. Sin embargo, el componente de flúor va a seguir penetrando hacia el tejido profundo y llegar a circulación sistémica por una necrosis de liquefacción, que es parecido a como actúan los álcalis, ¿cierto? Entonces, digamos que si bien una buena lesión superficial, no se puede confiar porque el compromiso de tejido profundo y el compromiso sistémico puede estar presente. El átomo flúor se va a unir al calcio y al magnesio, lo cual va a generar hipocalcemia y hipomagnesemia, y pues consecuentemente acidosis metabólica. Se va a generar una cardiotoxicidad por esta hipomagnesemia, por la hipocalcemia y por alteración de las membranas sodio-potasio ATPasa, lo cual va a generar pues va a favorecer un escenario en el cual se puedan presentar arritmias cardíacas, y además el ácido fluorhídrico puede inhibir la enalato ciclasa, por lo cual pues estos pacientes pueden llegar a generar toxicidad sistémica y mortalidad a corto plazo. Y cuando se inhala el vapor puede generar una lesión pulmonar directa. Por lo cual el tratamiento, aparte de la irrigación copiosa, va a ser el siguiente. Si el dolor persiste después del lavado, después de tratar de llevar al paciente a un pH normal, se debe hacer una preparación de gel con gluconato de calcio del 2.5% en las zonas quemadas. Como no está disponible en la mayoría de lugares, se puede utilizar 3.5 gramos de polvo de gluconato de calcio en aproximadamente 150 mililitros de lubricante quirúrgico sobre agua, y se va a hacer un masaje sobre 30 a 60 minutos. Si tenemos zonas especiales como la mano, lo que podemos hacer es aplicar ese gel sobre un guante y colocarlo sobre la mano para tratar de mantener ese masaje sobre entre los 30 a 60 minutos. Si esto no mejora, quiere decir que hay un compromiso por el flúor en tejido más profundo, por lo cual lo estaría indicado el uso de gluconato de calcio al 5%, 0.5 mililitros por centímetro cuadrado, sobre las áreas de lesión y perilesional a este. Si después de 60 minutos sigue persistiendo el dolor, entonces creemos que el compromiso es mucho más profundo y podríamos utilizar una irrigación, una infusión arterial de gluconato de calcio con 10 mililitros de gluconato de calcio al 10% más 40 mililitros de lactato de Ringer para hacer una infusión sobre 4 horas. Esta pues se debe garantizar que la arteria esté en la arteria y que no se vaya a ir a tejidos circundantes. Y pues el cloruro de calcio acá no tiene ninguna cabida. Esta es una lesión que se puede tener, pues que se tuvo en un paciente en una mano, en la cual delimitaron la zona de marcación, pues demarcaron la zona de la lesión, hicieron la infiltración con el gluconato de calcio, y la foto de la final de la derecha es algo que está muy debatido. Una de las formas de evaluar la respuesta a estas sustancias químicas es la mejoría del dolor. Y si usted utiliza un anestésico local como la lidocaína, pues puede estar falsamente seguro de que pues, el paciente tuvo una mejoría. Cuando hay lesiones por inhalación, la nebulización con gluconato de calcio se puede realizar al 2.5 al 5%. No se debe utilizar succinilcolina para asegurar la vida de estos pacientes porque van a tener hipercalemia. Y en caso pues, de toxicidad sistémica y hipocalcemia severa, se podría utilizar gluconato de calcio, 1 gramo intravenoso en 2 a 3 minutos, y magnesio 4 gramos intravenoso en 20 minutos. Seguimos con el fenol, es utilizado en desinfectantes en producción de resinas y plásticos. Este es un ácido que va a generar una lesión directa, puede penetrar en tejidos profundos, generando cardiotoxicidad y lesión renal. Este también desmieliniza los nervios periféricos, generando agitación, convulsiones y coma. Y además de esto, puede tener alteraciones sobre los eritrocitos, generando pelisis de los mismos. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de acá? Que el tratamiento, como lo vimos, aparte del agua, inicialmente va a ser una aplicación de polietilenglicol de 400 Daltons sobre la zona lesionada para tratar de eliminar ese ácido carbólico. Si no está disponible, se puede utilizar el isopropanol o el glicerol. Posteriormente se hace la irrigación continua con agua. El manejo pues, va a ser de soporte, y en pacientes que puedan tener disfunción orgánica o lesión renal severa, pues la hemodiálisis. El fósforo blanco, que es un agente incendiario en armas y de fuegos artificiales, va a generar una lesión por quemadura química y térmica, y esto por 2 puntos. Uno, porque el fósforo blanco se puede generar una ignición hacia los 30 grados, por lo cual pues, podemos ver a este niño que se está literalmente quemando en el aire ambiente. Y la otra es la formación de ácido de pentóxido de fósforo, el cual va a generar lesiones por oxidación en la piel, por lo cual estos pacientes pueden tener una mortalidad
altísima, inclusive con áreas superficiales corporales del 10%. En este caso, se van a generar lesiones directas tanto por la lesión exotérmica como por las lesiones de oxidación. Se va a generar en tejidos profundos la presentación de hipocalcemia, hiperfosfatemia, arritmias cardíacas y pues necrosis hepática. Este es de los pocos casos en el cual nosotros debemos primero asegurar que el paciente se mantenga con la piel húmeda, hacer el retiro de partículas que puedan generar una ignición, realizar una medición de calcio y de fósforo por 72 horas. Estos pacientes sí se pueden meter en una tina con agua fría y la razón es la siguiente: el fósforo blanco hacia los 40 grados se convierte en una presentación líquida, lo cual puede hacer que pues, el paciente pueda tener lesiones por una presentación líquida del fósforo. Entonces, este es de los pocos casos en los cuales nosotros deberíamos mantener al paciente con el agua fría, en contraindicación de pues, el resto de sustancias en los cuales manejamos una temperatura entre 20 y 40 grados, tratando de garantizar evitar la hipotermia. El sulfato de cobre se utilizaba antiguamente como neutralizador del fósforo, sin embargo se ha visto que sí genera lesiones sistémicas y toxicidad, por lo cual ya no es indicado. Y finalmente esto, que es el óxido de calcio, que es el que se encuentra en la cal y en el cemento, es un álcali fuerte que cuando se tiene contacto con el agua se convierte en hidróxido de calcio. Tiene un mecanismo de acción y de lesión de secante, inclusive de 14, un pH 14, cuando se empieza a fraguar el cemento, puede llegar a generar lesiones térmicas. Entonces puede tener necrosis por coagulación y pues puede tener lesiones por liquefacción en estos pacientes. Las lesiones son de inicio tardío, entonces muchas veces pueden iniciarse de 12 hasta 24 horas después. Y esto es un mensaje pues para nosotros. Mucha gente que pues hace sus bromas utilizan el cemento como una broma y pues puede terminar con lesiones oculares importantes y hasta la pérdida de la visión. Entonces, como conclusiones, las quemaduras químicas son de atención inmediata, el manejo debería iniciarse de la atención hospitalaria, el pilar del manejo es la irrigación con el agua, contadas, pues teniendo en cuenta las excepciones que mencionamos. Si tiene las soluciones anfóteras a la mano, las debería considerar. No olvidar que hay toxicidades sistémicas que pueden tener, como el ácido fluorhídrico o el fenol, y el manejo siempre debe ser multidisciplinario. Finalmente, con la última diapositiva, tener en cuenta que nosotros podemos ser educadores al resto de la población. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.